Estamos, Mati. Buenas noches con todos, soy la montaña joven Matilde Mercedes Vázquez Carvajulca. Bienvenidos a las charlas de miércoles. Reciban un saludo cordial en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y Hacer Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial a nuestro ponente de hoy, que es el profesor Fernando Benel Aguirre, y presenta la charla titulada Fama de Chotano, Fama de Leodoro Benel. Enseguida, cedo el uso de la palabra al montaña joven Brian Hoyos Mireles, quien se encargará de dar la justificación de esta charla. Adelante, Brian. Muy buenas noches con todas las personas que han prestado el día de hoy para poder, eh, poder participar en esta charla organizada por la Asociación Hacer Montaña. Empezaré con la justificación y el punto que he tratado yo de darle para entrar en contexto con el tema del día de hoy es con respecto a la identidad cultural. La identidad cultural, muchos estudiosos manifiestan que es una necesidad básica del ser humano, no solamente en el sentido de, para poder responder la pregunta de quiénes somos, quién soy yo, de dónde vengo, sino también que es también como un sentimiento o también la necesidad como alimentarse, ¿no? Por ahí encontré que hacían referencia a Erich Fromm, que plantea que esta necesidad de sentimiento de identidad es tan vital e imperativa que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla. Según lo que expone esto, la identidad es una necesidad afectiva, cognitiva y activa. ¿En qué sentido afectiva? Porque es de sentimiento. Cognitiva por el coeficiente de sí mismo y el vecino como personas diferentes. Activa porque el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones, el uso de su libertad y voluntad. En otro contexto también menciona que la identidad cultural es como un sello de personalidad de cada individuo. Se podría afirmar que en ese entonces la identidad tiene que ver con nuestra historia, de nuestra vida, que será influenciada solo con el concepto de quien nos rodea, del mundo en que manejamos y el tema de la época en la que vivimos, también el lugar de donde nacimos y el lugar en donde residimos. Por lo tanto, este concepto es no solamente de cruzo de individuo, grupo o sociedad. Por un lado, también está en base a la historia, ya que una identidad cultural abarca nuestras creencias, aparte de eso de las creencias, comprende diferentes aspectos como el lenguaje, el sistema de valores, las tradiciones, los ritos, las costumbres que uno tiene. Es en base a eso que la identidad se distingue de un solo individuo también al colectivo, ya que uno puede tener diferentes identidades, ¿no? Y pues en base a eso, entonces, no solo existe un solo yo o un nosotros, sino que también existe nosotros los humanos, nosotros los latinoamericanos y también nosotros los chotanos, ¿no? Bueno, eso sería en base a la introducción del presente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Y pues mientras nuestro ponente se alista su material de exposición, invitamos a nuestro público a realizar sus preguntas por medio de los chats de Meet y también del Facebook de Hacer Montaña Chota Perú, recordando que estas preguntas sean oportunas, precisas y concretas sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante el fin de la ponencia, nuestro ponente será quien responda las preguntas igualmente de manera precisa y oportuna y tendrá un tiempo de 1 minuto y medio. Entonces, tenemos el gusto de presentar a Fernando Benel Aguirre. Él es docente, obtuvo su bachiller en Ciencias Sociales en la Universidad
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y su licenciatura también en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cajamarca. Fue docente también en el Colegio San Juan y el Colegio del Comercio. Fernando Benel Aguirre, adelante, tiene 20 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los chicos, los integrantes de esta agrupación cultural Hacer Montaña. Agradecido por la invitación. Es para mí todo un privilegio y un gusto de estar con ustedes para hablar de algunos temas culturales. Pues Fernando, sí. Fernando, un ratito, hay algo que está tapando tu cámara. Está muy... Bájalo, por favor, eso. Ahí, es genial. Sigue, continúa, por favor. Bueno, les decía que este ha sido un año muy complicado, pues, para todas las personas, para todos en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Ha sido un año donde se han perdido muchas vidas. Dentro de ellos se han perdido vidas de familias, vidas de amigos, que están muy ligados a la cultura. De no ser por ellos, bueno, muchos de ellos fueron, lo que quiero decir, un agente de motivación para muchos de nosotros para incursionar en estas conversaciones, en estos temas de cultura. Cabe recordar algunos nombres de algunas personas que han dejado de existir en este año, muy ligados a la cultura, como el profesor José López Coronado, quien ha sido, pues, no solamente un artífice de la cultura, sino muchos sabemos que ha sido una motivación, un motor de motivación para que muchos de nosotros abracemos a estas conversaciones culturales. También hay otras personas que quisiera agradecer desde este lado, esta tribuna donde me encuentre, como a un profesor y amigo mío, mentor, pues, de estudios superiores, como el profesor Elmer Adolfo Rodrigo Vázquez, a mi gran amigo y familiar, pariente, Carlos Vigil, a la familia, a mis hermanos, a mi madre, a mis hijos, y a todos los seres queridos que en realidad por estos momentos no los tenemos cerca. Bueno, a todos ellos, va para todos ellos esta exposición, la cual nos une esta noche. Bien, la exposición del día de hoy tiene que ver justamente con el nombre de lo que es y lo que representó y representa Eliodoro Benio Zulueta. Cabe primero, pues, hablar de Eliodoro Benio Zulueta es hablar de uno de los personajes más importantes de lo que es la historia regional, nuestra historia chotana, y nuestra historia de todo Cajamarca. Es uno de los personajes que, así como es importante, es a la vez muy controversial su vida, ¿no? Es bastante controversial por cuanto los personajes que están unidos a la vida política son personajes que van a tener, de un lado, van a tener personas que tengan van a haber personas que van a tener una visión positiva, y de otro lado van a haber personas que van a ser contradictorias al actuar de estos personajes. Hay que recordar que una de las premisas de la historia dice que la historia es cambiante, es dinámica, y esos cambios son los que nosotros queremos explicar, porque ese dinamismo es importante. Pero también hay que recordar que a los personajes históricos no se los juzga por sus desaciertos, sino más bien, por el contrario, se los juzga por sus aciertos. Es decir, que cuando hablemos de un personaje de la historia, no nos podemos apasionar acerca de los desaciertos que tuvieron, sino por el contrario, hay que buscar reconocer e identificarse con
lo que ellos hicieron en su momento y por el cual son trascendentales. Pues bien, para entender un poco de lo que fue la vida y obra de Deodoro Benel, hay que retroceder a los hechos que fueron anteriores a su presencia, a su actuar, ¿no? O a su presencia como personaje político. Hay que ir y recordar a partir del año de 1895, años anteriores, a todo lo sucedido en Chota, y al hecho que nosotros, después de la infaustuosa guerra con Chile, vivimos en el Perú una época de llamada reconstrucción nacional, donde en este ambiente político muchos militares trataron de reivindicarse con la nación y trataron de construir nuevos periodos políticos y nuevos momentos de una construcción económica para nuestro país. Quienes tuvieron a cargo estos momentos políticos fueron muchos los gobernantes, como el caso de, hay que recordar a Nicolás de Piérola, a López de Romaña, a Manuel Candamo y por último a don José Pardo y Barrera. Estos personajes fueron los encargados de llevar al Perú del siglo XIX al Perú del siglo XX. Y en ese proceso histórico de 1895 a 1919, nuestro país pasó a depender económicamente de la economía inglesa, ¿no? Que era la primera potencia mundial. Entonces tenemos ahí un primer momento para entender que lo que hacíamos nosotros aquí en la región de Chota, Cajamarca, era vivir prácticamente un estado semifeudal que se había heredado del Perú, donde el indígena o el campesino representaba una mano de obra barata para los grandes latifundistas y donde los derechos humanos aún no existían y donde unas pocas familias adineradas del Perú eran quienes conducían los destinos de la nación. Es por eso que es importante saber que en este segundo militarismo que coincide con la reconstrucción nacional de 1884 a 1899, tenemos personajes de nuestra región como al general Miguel Iglesias, ¿no? Muy conocido por los hechos de la guerra con Chile. Ahí tenemos a Andrés Avelino Cáceres, quien llegaría a ser presidente del Perú, y luego estaría ligado a los hechos que nosotros estamos abordando para poder explicar lo que sería la imagen de Deodoro Benel. Pues bien, luego de haber hablado de lo que sucedió antes de la figura icónica de Deodoro Benel, hay que recordar que en el gobierno de José Pardo y Barrera en 1904 a 1908, el presidente Leguía pues llegaría a ser su ministro de Hacienda, el presidente José Pardo. Entonces, José Pardo sería prácticamente el mentor de Leguía para que Leguía asumiera años después su primer mandato de gobierno en el Perú y luego su segundo periodo, que sería del presidente Leguía en el año de 1919, ¿no es cierto? Leguía fue apoyado para llegar al gobierno por el general Andrés Avelino Cáceres, conocido héroe de la guerra con Chile, y entonces en ese tiempo se daría pues el inicio del segundo gobierno de Leguía, que sería conocido pues ampliamente con el nombre de oncenio. Pues bien, ¿qué sucedió en ese oncenio, no? ¿Qué llegó a suceder
en ese gobierno que molestaría mucho a políticos y a personajes de la sociedad chotana, de los que estamos inmersos. Pues bien, Leguía debería de haber cumplido su mandato de gobierno en 1924 y simplemente no lo respetó, había hecho cambios a la Constitución y quiso proseguir ese tiempo, todo ese mandato que debió haber dejado en el año 24, él quiso alargar su tiempo y seguir, vamos a decir, como un dictador en una forma, en un gobierno pues indefinido, ¿no? Que duraría hasta el año de 1930. Como a Leguía le tocó pues tener algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo la celebración del centenario de la independencia del Perú del año de 1921, donde se cumplía los 100 años. El Perú había hecho una fastuosa fiesta, un enorme gasto para celebrar los 100 años. Había demasiada corrupción política, mucho tráfico de influencias, desfalco por los préstamos que se hacía a Estados Unidos, y todo ese caos social que se hizo generó un descontento enorme, ¿no? Un descontento enorme en el año 24, cuando él se va a inquistar en el gobierno, va a tener enemigos políticos fuertes, va a tener a enemigos políticos muy, muy poderosos en Lima, que no le van a dar el apoyo debido a que ya se estaba saliendo de control el manejo político. Entonces, en aquel tiempo, en el año 24, se dice que un veterano de la guerra con Chile, como el coronel Samuel de Alcázar, como jefe de la guardia del Palacio de Gobierno, fue sacado pues a la fuerza en el año 24, fue depuesto de su cargo por el aún, en ese tiempo aún en vida, Samuel de Alcázar, coronel Samuel, todavía en aquel tiempo en vida el Brujo de los Andes. Entonces, este personaje, juntamente con otros personajes de la política nacional, como Carlos Barreda y el propio ministro de Justicia del presidente Leguía, nuestro paisano Arturo Sores, se pondrían en contra de este levantamiento político y siendo deportados en ese gobierno, según se dice, con rumbo a Australia, pero ellos fueron quienes se amotinaron en un barco y condujeron a esta embarcación a Ecuador. Desde Ecuador se dice que planificaron todo este levantamiento político, apoyados por el general Oscar R. Benavides, y desde ahí, desde Ecuador, se pondrían de acuerdo para poder ver la manera de tener un aliado estratégico a nivel regional, de quién sería este aliado para que pueda encenderse la chispa de este levantamiento o de esta rebelión armada, ¿cierto? Pues bien, ahí es donde surge pues el nombre de un personaje político ampliamente conocido en Chota, que había tenido participaciones en algunos hechos de la política regional, como por ejemplo en los hechos de 1914, en la muerte o la masacre de la hacienda de Yaucán. Estamos hablando justamente del personaje, del nombre de Deodoro Benel, y hay que recordar que él pues ya tenía una vida política, una presencia acá en la región Cajamarca, porque para aquel tiempo que estamos recordando de 1914, había sido
elegido como el nuevo administrador de la hacienda de Yaucán, que era en aquel tiempo de propiedad del Colegio Nacional San Juan, que como a los colegios de aquella época, las grandes unidades escolares, estos colegios emblemáticos tenían pues propiedades, y valga la redundancia, pues la hacienda de Yaucán era una de las propiedades que fue dada al colegio, pero no tenía esta propiedad una buena administración, es decir, que los recursos económicos no eran bien administrados, entonces se busca un personaje ya ampliamente conocido, a un personaje muy ligado a la política, a los negocios, y también como la gran parte de la mayoría de chotanos fueron simpatizantes del gobierno de Augusto Beleguía. Entonces, en el año 14, pues hubo todos unos hechos que enlutaron a muchas familias de muchos naturales de Yaucán, por cuanto una indígena apodada como la Camacha propició una gresca de ellos, y muchos de ellos fueron, en represalia a esta gresca, fueron pues asesinados por los militares de aquel tiempo, donde estaba el coronel Belisario Rabines, quien fue un excombatiente de la batalla de San Pablo. Pues estos hechos que enlutaron a muchas familias hicieron ya que Deodoro Benel pues, sea visto como un personaje no querido en algunos lugares, incomprendido tal vez, y también con ello se buscó algunos enemigos personales, no solamente a raíz de estos hechos, sino porque todo este tema político, de liderazgo político en la región, él alimentó algunos enemistades con algunos personajes, y que en aquel tiempo se manejaban, pues, muchas personas manejaban familias completas, como el caso de la familia de Dos Ramos, ¿no? En conclusión, ya él tenía, pues, una vida, pues, bastante azorosa, por decirlo, y sería el personaje que sería, pues, buscado por estos políticos para poder hacer desde Ecuador, se dice, un levantamiento. Pero ¿qué motivó a Deodoro Benel a aceptar este levantamiento? No crean que, pues, como muchas historias se dicen, son personas que sin pensarlo se decidieron enfrentarse, luchar sin tener una buena causa, porque una persona de aquel tiempo sabían cuáles son las responsabilidades, los peligros a los que se exponían. Lo que pasa es que antes del año 24, coincidentemente en un altercado sucedido en la ciudad de Santa Cruz, un altercado pues de tinte político, uno de los hijos, el hijo primogénito de Deodoro Benel, su hijo Castinaldo, fue disparado por un militar del gobierno de turno, y al poco tiempo después fallecería pues víctima de estas heridas, y la muerte de su hijo sería el detonante de esa animaversión de Deodoro Benel hacia el gobierno de turno de Leguía, porque él muchos años, después de su muerte de su hijo, estaría buscando de que las personas responsables fueran ajusticiadas, que fueran sancionadas, pero como esto no sucedió nunca, dado a que quienes propiciaron esto tenían el aval de la política de aquel tiempo, la protección se puede decir, terminó enfurecido, y una de las maneras también de demostrar su repudio al gobierno de turno fue justamente contactarse con los insurgentes de aquella época que estaban en Ecuador, y aceptar pues desde acá, desde Chota, con todos los simpatizantes a esta causa, incluido muchos simpatizantes que posteriormente se estarían incluyéndose, ¿no? Como alumnos de aquel momento del Colegio de San Juan. Entonces, con todas estas simpatizantes que hubo, estarían con ellos desde acá encendiendo un movimiento armado, una rebelión que
algunos historiadores como Basadre lo llaman la rebelión de Chota de 1924. Por lo tanto, he tratado pues de hacer un resumen de lo que sería el inicio de estos hechos que son extensos de explicar, pero estamos notando que Eleodoro Benel pues era un hombre de política y un hombre de negocios. Muchos negocios de aquel tiempo eran muy rentables para él, como por ejemplo era licitador de madera, un gran licitador de madera. La tecnología de aquel tiempo eran las máquinas de telegramas, ¿no? Y para traer el tendido de líneas de telegramas desde la ciudad de Cajamarca acá, se tenía que hacer licitaciones para esos postes. Y uno de los personajes que conseguía esas licitaciones de aquel tiempo justamente era pues Eleodoro Benel, ¿no? Otro de sus negocios rentables que tuvo, aparte de la ganadería, etcétera, que tenía en sus latifundios, fue pues la venta de lo que era la manteca de cerdo para la preparación de los alimentos de aquella época. Y también las tiendas que tenía, que manejaba en la ciudad de Chota, en Santa Cruz, en Hualgayoc, que eran los lugares a los cuales él más concurría. Entonces, estamos frente pues a un personaje que, sabiéndose a lo que se dedicaba, ha sido mitificado y llamado pues con el nombre, la denominación de bandolero, ¿no? Y justamente eso es lo que nos está integrando esta noche de conversación para saber cuál sería pues la razón de la denominación de Eleodoro Benel como bandolero. Pues bien, pero simplemente quiero finalizar haciendo algún recuento de algunos acontecimientos ya de el levantamiento en sí, ¿no? El levantamiento en sí, pues, tendría momentos muy accidentados, porque en el mismo año del 24, en la famosa batalla de Churucancha, muy cerca de Chota, las fuerzas rebeldes serían tomadas por sorpresa por las fuerzas militares, quienes apoyados por los contingentes armados de Chetilla, los chitillanos, los van a doblegar, los van a sorprender y van a ser tomados prisioneros muchos de los insurgentes. Y ahí estarían los estrategas de levantamiento, ¿no? Justamente el coronel Samuel de la Casa y el teniente Carlos Barrera, quienes fueron tomados prisioneros y fueron conducidos a la ciudad de Chota, y en una explanada del mercado central de Chota, que se llamaría posteriormente la plazuela Alcázar, y no Samuel de la Casa, serían fusilados sin ningún juicio, ningún fuero militar, y con ello pues se perdería a dos de los personajes más importantes de este levantamiento. Luego de este hecho, ya las fuerzas chotanas rebeldes tendrían que dejar Chota y replegarse pues como último, ya como uno de sus últimos reductos, a unas montañas inhóspitas, muy inhóspitas, que están en la provincia en la actual provincia de Cutervo, distrito de Cayayú, donde Eleodoro Benel tenía pues ahí una hacienda conocida con el nombre de Silubán, y que era un lugar conocido por ellos, y según se dice, la intención de ellos era ocultarse, esperar recibir ayuda, o quizás de ahí tratar de salir hacia el Marañón para no poder ser encontrados. Pero ya para 1927, el último año de haber resistido, después de casi 4 años de haber resistido ya a los insurgentes, Leguía, fastidiado ya por esta situación, de que se les estaba saliendo de manos de control, buscaría pues justamente eliminarlos, y para ello
llamaría a la Guardia Civil, algunos policías militares de la Guardia Civil de aquel tiempo, de élite, ¿no? Policías de élite, en lo que es guerras de guerrilla, se puede decir, comandados por el capitán Antenor Herrera, con una serie de cambios de autoridades en varios lugares, incluido Cutervo, que eran aliados indispensables del gobierno en turno, ellos y más otras personas que le darían información acerca de dónde se encontraban ya los insurgentes, les tenderían un cerco, una emboscada, y es así pues como se dice que el 28 de noviembre del año de 1927 sería pues el momento en que encontrarían desprotegidos a Benel junto a un pequeño grupo de hombres de confianza, cansados todos, agotados, y en compañía de dos de sus hijos, incluso dicen de una de sus hermanas, las narraciones. Esas partes pues de narraciones no siempre son bien corroboradas, pero bueno, son lo que dicen los escritores de aquel tiempo. Y en ese enfrentamiento él saldría pues herido pues de gravedad en una de las piernas, y él sintiéndose ya vencido, muy herido, se dice que exclamó una de sus frases más célebres en aquel tiempo, donde dijo pues: hijos, tengo una herida muy fuerte, muy grave, la causa está perdida, vayan, cuiden de tu madre, de sus hermanas, que yo tengo una misión que cumplir. Entonces los ayudaría a replegarse, y a tiro de fuego con su propia arma, con una carabina de marca Savage, él se suicidaría, ya que detestaba a los militares por los hechos ya explicados y no se dejaría nunca coger vivo, ¿no? Él consideraba pues que todos los militares eran una caterva, ¿no? Eran tan despreciables que no se dejaría coger vivo. Y así pues, con esa explicación que podía hacerla de una manera, pues vamos a decir, bastante resumida, estaríamos tratando de entender que se acabaría la vida de uno de los hombres que fue en su momento un líder, una de las razones de inspiración de nuestra tierra chotana. Y bueno, no he tocado nombres de personajes que estuvieron al lado de él, pero como ustedes han visto que fue un movimiento grande, hubieron muchos personajes de Chota, muchas personas, familias completas que estuvieron luchando al lado de él, que por razones de tiempo no se los ha mencionado, pero desde acá, desde esta tribuna, damos un reconocimiento a cada uno de ellos y a todas las personas que en su tiempo tuvieron esa participación, y a todos los chotanos que de alguna manera contribuyeron en su tiempo con toda esta causa. Es por ello que el nombre de Chota, de esta región, es tan conocido, porque muchos personajes han tenido muchos momentos de decisión con nuestra historia, ¿no? En nuestro proceso histórico. Bien, eso es lo que les he podido hacer a manera de un recuento de personaje de lo que es Eleodoro Benel, y estamos recordando pues el pasado 28 de noviembre de los 93 años de su muerte, de su fallecimiento, con los hechos que los he tratado de sintetizar y de narrar a todos ustedes. Bueno, no sé si hasta ahí podríamos decir que hay algunas preguntas para poder entender en qué parte de la conversación, de este diálogo que estamos teniendo, les gustaría a ustedes entrar a dar algunos aportes o hacer algunas consultas, ¿no? Que fuesen interesantes para el momento, ¿no? Yo los escucho.
gustosamente sí, y voy a tratar de responderles. gracias, profesor Fernando Benel Aguirre. Recordamos a nuestros amigos de Facebook y de Meet que pueden seguir utilizando esas plataformas para realizar sus preguntas, recordándoles nuevamente que estas tienen que ser oportunas y concretas, indicando su nombre completo. Y esas preguntas serán contestadas del mismo modo por nuestro ponente y él tendrá un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, integrante de Montaña Lima, respectivamente. Él se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor César. Bueno, Mati, el doctor César ha tenido una dificultad, está en camino a su casa. Bueno, él vive en Lima, está atorado, ¿no? En la vía, así es que tenemos que suplirlo por el momento. Por favor, las preguntas ahí están en el chat, hay que ir leyéndolas para que Fernando nos vaya contestando. Mati, tú misma puedes leer, por favor, las preguntas mientras llega César. Claro, ya. Voy a empezar leyendo las preguntas de la plataforma Facebook. La primera pregunta. Aníbal Ríos Saldaña. Él le felicita por la ponencia y pregunta, ¿por qué la denominación de bandolero, montonero a Eleodoro Benel? ¿Cree usted que debería ser recordado en el Día de la Identidad Chotana? Bueno, ahí hay dos preguntas. Desde acá va mi saludo para mi amigo Fernando Vera, que acabo de ver que se acaba de conectar. Y justamente me trae pues a recuerdo el año pasado una reunión que estuvimos en el Cultura La Punta con Fernando, y justo él explicó parte de eso, de esa denominación, ¿no? Bueno, para contestar al profesor Aníbal, miren, y viene esa denominación. Y luego el profesor ha hecho ahí otra segunda pregunta, si cabe recordar no entendí bien si el personaje o los hechos en el Día de la Identidad Chotana. Bueno, Claro. yo diría personal, perdón, ¿sí? ¿Escucho?
Le iba a repetir la segunda pregunta. Dice, ¿cree Sí, usted que debería ser recordado Eleodoro Benel en el Día de la Identidad Chotana? bueno, buena pregunta. Creo que la fecha de la identidad chotana es una de los momentos de mayor inspiración para todos los chotanos para recordar toda nuestra cultura y desde luego que debería de ser sí, ¿no? La respuesta afirmativa, porque decir no es como estar negando parte de la identidad, ¿no? Parte de nuestra propia historia. Y nosotros sabemos que el Día de la Identidad Chotana es, es un momento trascendental para recordar la importancia de nuestra historia y de toda nuestra cultura que tenemos los chotanos como parte de nuestro vasto país del Perú, ¿no? Entonces, por ende, creo que sí debemos de recordar estos momentos, el Día de la Identidad Chotana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, sí. La siguiente pregunta la realiza Jerry Byron Villanueva. Él dice, ¿Eleodoro Benil es familiar o tiene algún parentesco con el ponente? Gracias. Bueno, eso siempre a veces me lo habían preguntado algunas personas. Eh, en realidad, toda la familia Benel, los que radicamos en Perú, hablemos de nuestro país, ¿no? Todos somos familia porque descendemos de un solo tronco, ¿no? Para contestar un poquito más a lo que ha preguntado el joven, el primer, desde el primer Benel que llegó al Perú, poco después de la llegada de Pizarro, aproximadamente unos 30 años después, ¿no? Y sería corregidor en Trujillo. Desde ese personaje, todos los que venimos somos familiares de un solo tronco y en mi caso yo soy un sobrino bisnieto de Deodoro Venezuela. Gracias. Muchas gracias, ¿Una profesor. otra pregunta? La siguiente pregunta la realiza Raxor Benet. Él pregunta, ¿cuál es el legado que nos deja don Eleodoro Benel a todos los chotanos? Gracias, Oscar, por la pregunta. Esa pregunta de legado siempre ha sido bastante interesante. Todos los personajes que son parte de la historia tienen un legado importante para nosotros. Y los legados que nos dejan son siempre vistos o analizados dependiendo de la postura que tomemos, dependiendo de la perspectiva, de la visión que nosotros podamos tener. Pero si queremos hablar del personaje como imagen central, el legado pues sería justamente reconocer que este personaje nos ha enseñado muchos valores, una enseñanza de vida a la capacidad de renuncia frente a las decisiones tomadas, porque él teniendo todo, siendo una persona, como se había explicado, adinerada, acaudalada en su época, tuvo la capacidad de renuncia para seguir luchando hasta el final, pese a que en muchos momentos de levantamiento fue invitado para que le ponga las armas, fue invitado a rendirse, a transar, a acordar, a conciliar con el gobierno, a negociar con el gobierno, se le ofrecían los cargos políticos más ostentosos de la época. Él no los tomó, simplemente decidió seguir con la lucha porque iba a traicionar a sus propios ideales y como le hemos escrito, pues terminaría muriendo en esta contienda. Entonces creo que el legado es importantísimo en valores porque la capacidad de renuncia de él ha sido única como ejemplo para nosotros como chotanos y también pues para todos los, digamos, los pobladores de nuestro país, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
La siguiente pregunta la realiza Julio Montenegro Cabrera y él dice, ¿qué sabe de los hermanos yaminos Matías y Neftalí Díaz Fernández, quienes lucharon junto a Benel? Bueno, de ellos como hermanos, muy poco, porque ya les dije en un momento de la exposición que muchos fueron los personajes que estuvieron al lado de Leodoro Benel, muchos, ¿no? Como los hermanos Vázquez, Vargas, pero sé que los personajes que estuvieron al lado de él fueron personajes de mucha entrega, que nunca lo dejaron solo, porque él se había convertido pues en un líder y las personas que estaban con él sentían que la lucha, la causa de él era pues también de otros personajes de Chota, del país, ¿no? Entonces, esa identidad y esa identificación por él como personaje y por la causa por la que se estaba peleando, era pues tan grande que ellos y otros personajes más, a cada momento con él. Pero como le estaba diciendo puntualmente, no conozco mucho del grado de participación de ellos, dado a que estamos hablando de una contienda política pues de casi 4 años y ha habido muchos sucesos, ¿no? Muchos sucesos en el transcurso de esos años, ¿no? Espero que con eso haya ayudado en algo al joven que hizo la pregunta, ¿no? Gracias. De repente él tiene alguna acotación que dar, ¿no? Conoce algo al respecto, ¿no? Está en línea, ¿no? Claro, esperamos su soporte también en los comentarios. Sí, más adelante nos da soporte. Bien, continuando con las preguntas, Augusto Bocanegra Gálvez menciona, este es un comentario, él menciona que los hermanos Tapia actuaron en la guerra con Chile. Que Benel fue muchos años después, menciona el doctor Augusto Bocanegra. Bueno, sí está haciendo, lo que están haciendo ahí es una aclaración, ¿no? Me parece. Sí, es un comentario del... Comentario, sí, porque Leodoro Benel nació el 5 de agosto de 1871. Para la época de la guerra con Chile, pues era un niño, ¿no? Sí. De aproximadamente 8 años de edad. Sí. Entonces, siguiendo con las preguntas, ya. Orlando Chávez pregunta, Fernando, en tu opinión, ¿cuál sería el legado de los hechos que fueron realizados por tu antecesor, Eleodoro Benel? Perdón, no entendí bien la pregunta. En tu opinión, ¿cuál sería el legado de los hechos que fueron realizados por tu De los antecesor? hechos. De los hechos. Sí, de los hechos. El legado de los hechos de Leodoro Benel es casi como lo que han preguntado hace un momento, ¿no? El legado que nos ha dejado él. El legado de los hechos es pues justamente que los chotanos tenemos un reconocimiento pues enorme en todo el país. Y justamente el término de la chotaneidad es un término, está unido, acuñado a la imagen de Leodoro Benel, porque uno de los escritores que más admiró lo que sucedió en Chota, con él y con todos los seguidores de Benel, con este levantamiento armado, pues fue Ciro Alegría, ¿no? Y Ciro Alegría, como gran novelista, describe en la novela El mundo es ancho y ajeno algunos episodios de este levantamiento y lo describe pues, con tanta emoción, con tanta puntualidad, con tanta pasión, se puede decir, que en la novela le dice al personaje, la novela, si no me equivoco, de nombre Benito Castro, le dice pues
en una parte de la novela, cuando Benito Castro se encontraba escondiéndose como un indigenista que estaba reivindicando a la raza, ahí en Hualgayoc, en Ajalca, le dice pues él que estaba con un reumatismo, según lo que me menciona la novela, estaba en cama, y le dice que siga pues con la gente, levantándose, luchándose por el derecho de los indígenas, que sea valiente, que no se rinda, y le dice pues, en la novela, si no me equivoco, fíjate, pelea como Benel, le dice, ¿no? Él aguantó mucho tiempo, esos 4 años, y luchó, y él le dice, pues es que ese tenía plata, pero dice, no, pero lucha como Benel, lucha como los chotanos. Entonces, ahí está pues el legado de nuestros combatientes a fortalecer lo que es la imagen de Chota y de nuestro pueblo como personajes valerosos, ¿no? Valerosos, y no solamente pues valerosos, sino pues como leales a una causa, ¿no? Y la lealtad ha sido grande, pues, en ese momento con ellos, con los personajes que estuvieron a su lado, pero también hubieron personajes desleales que propiciaron la muerte de Deodoro Benel, ¿no? Algo así es lo que podría decir. Gracias. Amigo Benel, aquí hay una pregunta muy interesante que es la que se hacen muchos paisanos nuestros. Viene de la señora Rosa Elcira Cardoso Vázquez. Felicitaciones, Fernando. Chota tiene un pasado grandioso, como tú dices, los personajes de tiempos memorables. Quisiera hacer una consulta. ¿Cuál es la relación de Leodoro Benel con los montoneros? Bueno, nosotros sabemos pues que los montoneros eran todos los personajes de la historia del país que se agrupaban en torno a una imagen de un militar, ¿no? Político para hacer diferentes formas de reclamaciones de la época, ¿no? Protestas, reclamaciones políticas, muchas veces, o digamos algunas veces fundadas, otras veces disfrutadas, porque era la época. Y Leodoro Benel, pues, aprendió de esas protestas porque de joven estuvo también enrolado con las montoneras de Piérola, saliendo del colegio, pues, dejando los estudios, en todo caso, del Colegio San Juan, donde fue alumno, iría, pues, por la costa, recorrer parte del norte del Perú, en Lambayeque, en esos lugares se encontraría con simpatizantes de las montoneras de Piérola, y él aprendería de esto, ¿no? Y estaría de joven en estas protestas. Entonces, lo que yo entiendo es que las montoneras han sido parte de la experiencia militar, de lo que usted estaba explicando, de esta milicia que acompañó a Leodoro Benel, y él también, porque él no fue un militar de carrera. Entonces, él, como personaje de aquel tiempo, de la costumbre, pues, de las montoneras, sería una persona que se plasmaría luego en su vida esta esencia o esta efervescencia de las montoneras en lo que sería la protesta de la Revolución del 24. Entonces la relación es, pues, vamos a decir, de índole político-militar, ¿no? En cuanto a las gestas de luchas que se estilaban en aquel tiempo, ¿no? En aquel momento. No sé qué más se podría acotar, las personas que hacen la pregunta, de repente tienen ellos mismos que hacer alguna acotación, ¿no? Tenemos una pregunta adicional. El señor Edison Vázquez hace la siguiente pregunta. Buenas noches. Quiero saludar a nuestro amigo Fernando y gracias por hacernos recordar la historia chotana. Mi pregunta es, ¿hay acceso a materiales bibliográficos actualizados sobre la historia y cómo acceder? Ya, muy bien. Gracias por la pregunta. Eso me lleva a recordar a nuestro gran y común amigo José López Coronado, que en alguna oportunidad escribió justo del personaje toda una recopilación de autores que habían hecho un seguimiento, pues, o bueno, habían dedicado páginas
artículos, libros, revistas a Deodoro Benel. Si me permiten presentar algunas diapositivas que tengo justamente de los libros escritos por propios chotanos que hablan de él, ¿no? Creo que sí puedo presentar esto, Milton. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, por supuesto. ahí está, vamos a ver. Bueno, acá está pues la primera diapositiva, lo que nos está uniendo, el tema de ahora, la fama de Chotano, fama de Deodoro Benel. Y ahí están justamente los tipos. No, Miguel Ángel está esperado, dice que menos se vino en la cama 2 veces, ya, que no lo puede parar. Vamos, en una vez ya se lo corto. No te quedas, pero yo me voy. ¿Ah? Queda. Apaguen su audio, por favor. ¿Por qué? Su audio. No, no se trata de nosotros, mi mamá ya está recontra débil. Acá está justamente alguno de los textos más, vamos a decir, no trascendentales, pero importantes porque son escritos desde la intelectualidad de muchos de los chotanos, ¿no? Y Chota tiene pues esa importancia por la gran cantidad de autores. El primero que está acá a la izquierda, por un chotano, Semblanzas de Deodoro Benel, escrito justamente el 28 de diciembre de 1927, a un mes de su muerte, ¿no? Se dice que este es el primer libro escrito, esta es la fuente fidedigna, el libro que más se acerca a describir lo que fue la imagen de Deodoro Benel, escrito a un mes de su muerte. No se sabe el autor, es un libro anónimo, porque ya ustedes entenderán que recién fallecido él, había pues una tremenda represalia para todos los personajes que incursionaron en este movimiento armado, y por ende este libro, según se conoce, pues fue distribuido, fue repartido hasta de forma anónima. Dicen que en sobre cerrado se dejaba por debajo de la puerta de la casa de los personajes que simpatizaron con la causa de Benel, ¿no? Este es un libro, como les digo, anónimo, y es una de las primeras fuentes, ¿no?, acerca de la vida de Benel. Acá a la derecha, esta novela es clásica, casi todos lo hemos conocido, y fue el primer libro que conocí en mi niñez acerca de la vida del personaje que estamos hablando, titulado La rebelión del caudillo andino, y escrito por el doctor Juan Vigil. Según tengo entendido, el doctor Juan Vigil fue de nacimiento de Mamamarca, según sé, también alumno del Colegio Nacional San Juan, y escuché alguna vez que tuvo como profesión, como carrera, que fue odontólogo, es lo que sé, lo que me comentaron, no conozco más cosas del autor, pero tengo entendido que es familia de muchos de las familias Vigil que tenemos en Chota, porque es uno de los apellidos más antiguos de nuestra querida provincia, ¿no? Seguidamente, estas dos novelas, dos libros escritos de la vida de Benel por dos hermanos, ¿no? Los hermanos Villanueva Díaz. El primero, a la izquierda, escrito por José Villanueva Díaz, más conocido como Don Pepe, ya fallecido, ¿no? Titulado Los tiempos de Benel, dice una historia legendaria en Santa Cruz, Cutervo y Chota, donde hay también bastantes episodios, bastantes aportaciones acerca de este movimiento que estamos tratando de describir. Y a la derecha, la novela Que viva Benel, de Estuardo Villanueva Díaz, hermano de José, ¿no? Y en dos hermanos que han dedicado tiempo, dedicación a este libro, ¿no? Luego acá, a la mano izquierda, tengo pues uno de los libros donde también se habla de todos los levantamientos armados de Chota y lo que es parte de Benel, algunos episodios, y aquí hay una mirada pues al todo este movimiento y a todo lo que fue, no solo el movimiento armado, sino todo lo que es, como dice el título, Gamonales y Bandoleros, violencia social y política en Hualgayoc, Cajamarca, de 1900 a 1930. O sea,
a entender cómo funcionaba la economía de aquel tiempo, de la economía semifeudal que se vivía, y como pues habían rebrotes sociales, protesta social de parte del campesinado, de los indígenas de la época. Este es escrito por un inglés, de nombres Lewis Taylor, ¿no? Lewis Taylor. Es otro de los libros que también cuando di lectura me pareció bastante interesante. Y luego, pues, cuando me han preguntado de la chotaneidad, justamente, de el legado de Leodoro Benel, el legado del movimiento que él encabezó, pues, ¿no? Ya el movimiento armado. La novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, donde Ciro Alegría, ya lo dije, lo manifesté, hace pues una hermosa descripción acerca del valor de los chotanos, el valor de esta tierra, y no solamente está el valor de los chotanos desde el movimiento armado, porque hay que reconocer que Leodoro Benel no hubiese podido hacer lo que hizo solamente con las personas de confianza que tuvo. Y aquí hay que reivindicar a la mujer chotana, porque Leodoro Benel pudo haber hecho todo lo que hizo gracias a la gran imagen de su esposa, de doña Domitila Bernal, que supo comprender, supo respetar su idea y lo apoyó hasta el final de sus días, ¿no? Sobre este levantamiento. Entonces, vaya desde acá, desde esta tribuna, un reconocimiento a todas las mujeres chotanas como insignes luchadoras, también de alguna manera, ¿no? Cómo se identificaron con las causas de nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, y muchos, como les dije, les había mencionado que José López había hecho una serie de listados de revistas, de libros, de cuentos, de muchos autores que tienen pues diferentes escritos, y en sí me parece que es uno de los personajes más mencionados por muchos investigadores. En sí hay mucha literatura, pero que en algún momento pues buscaré ese artículo del profesor José López y se conocerá todo ese listado del cual estamos comentando, ¿no? Muy bien. Eso ver. Amigo Benel, quisiera pedirle su opinión acerca de una iniciativa que tuvo justamente uno de los hermanos Villanueva Díaz, el doctor Estuardo Villanueva Díaz, escritor, que a propósito de él, creo que este viernes en el Festival del Libro Cajamarquino presenta un nuevo libro de Estuardo Villanueva. Pero iba yo a lo siguiente. Esto de la presentación del libro es a las 12, por si acaso, digamos, los chotanos que estén interesados, y creo que deberían estarlo, puedan hacerse presentes en la presentación del libro del doctor Estuardo Villanueva Díaz. Pero yo iba a lo siguiente. La iniciativa de él fue que falta en nuestro calendario cívico chotano el establecimiento de una fecha especial, que sería en noviembre, sobre la revolución restauradora chotana. ¿Por qué restauradora? Porque esta rebelión justamente quería restaurar la democracia en contra de la dictadura de Leguía, encabezada por el doctor Osores, por el coronel del Alcázar y con la ayuda también, digamos, de un Leodoro Benel. Pero desdichadamente, bueno, fracasó, pero lo que deberíamos establecer es una fecha cívica donde nosotros podamos rendir homenaje a estos hombres realmente importantes dentro de nuestra historia. Lo que pasa es que políticamente a esta gente que se levantó, el gobierno los tildó pues de montoneros, como ahora digamos le dicen terroristas a cualquier persona que protesta, ¿no? ¿Qué le parece que si nosotros pudiéramos hacer un movimiento, usted podría ser uno de los líderes, para establecer dentro del calendario chotano una fecha de la revolución restauradora de Chota contra la dictadura de Leguía? La idea me parece interesantísima, pero lastimosamente sabemos que es muy difícil
hacer pues que las intenciones culturales avancen, ¿no? Y no solamente que eso es correcto de esa fecha que usted está mencionando, de que tengan el calendario, el momento, el día del inicio de este levantamiento y se reconozca, pues, como en nuestro calendario, como lo ha dicho, como un día de la rebelión, revolución restauradora de Chota. No solamente eso, sino que en realidad de este movimiento hay muchos espacios que no tienen reconocimiento. Mire, voy a hacer otra presentación y vamos a ver acá algunas cosas de nuestro Chota que están pues casi en el olvido y que también quería compartir, ¿no? Mire, aquí. Todos conocemos que esta pequeña calle casi olvidada, ¿no? Que está a la izquierda, es el pasaje Samuel de Alcázar. Anteriormente los chotanos saben que ahí había, pues, ¿no? Todos por literatura, pues conocemos de acuerdo a la edad, pues los de mayores, los que tienen más edad saben que ahí hubo pues una plazuela, ¿no? En toda esa expansión del mercado, y ahora solamente otro de los personajes que estuvo al lado de Oro Benet, solo se ha quedado este pequeño pasaje peatonal y una cuadra con el nombre de pasaje Alcázar. No hay otro nombre, no hay otro recordatorio, ¿no? Entonces, es una de las partes descuidadas, aparte de lo que usted mencionaba de hacer esta fecha en el calendario cívico. Mire, valorar y tener calles importantes, o parques que tengan el nombre de estos personajes, ¿no? Samuel de Alcázar, como el teniente Carlos Barreda, que francamente han sido olvidados. Aquí está el pabellón del cementerio del centro, el pabellón San Mateo, donde está la tumba de Leodoro Benet, la fotografía que está acá a la izquierda, y justamente poco conocida, no visitada, no está digamos, en las mejores condiciones ni en un lugar muy visible, y también es otro de los puntos a tratar con las autoridades, otro de los puntos de interés para que ellos mismos pues pongan la iniciativa, el interés de tratar de dar pues mayor importancia a estas fechas para que quede pues más plasmado en el ideario, en el colectivo de los diferentes jóvenes, sobre todo de la Nueva Chota. Entonces, ahí estamos viendo pues algunas cosas que están faltando, ¿no? Y no solamente eso, no solamente lo que le he mencionado, sino que creo pues que algunas de las instituciones que nosotros tenemos en Chota deben de llevar nombres significativos de los personajes que han estado en este movimiento, ¿no? En síntesis, hay muchas cosas por tratar, como usted lo ha dicho, desde la iniciativa de los hermanos Villanueva, ya que ellos son pues una de las personas más dedicadas a revalorar la cultura chotana, y creo que va mi reconocimiento personal por el esfuerzo que ellos han puesto y la dedicación en toda su vida con respecto a lo que es nuestro pueblo, nuestra cultura chotana. Gracias, señor César, por mencionarlo. Gracias, amable. Vamos a dejar a nuestra conductora Matilde que siga a ver con algunas preguntas. Gracias, doctor. Bien, la siguiente pregunta la realiza Olinda Gavidia. Ella pregunta: ¿hubieron represalias al pueblo chotano y a la familia Benet después de la muerte de Leodoro Benet? ¿Qué pasó con su familia y sus haciendas? Bueno, las represalias para todas las personas que participaron en aquella gesta, en aquel movimiento, ¿no? Muchos de ellos fueron despojados de algunas propiedades y bienes. Se dicen, pues, que, por ejemplo,
parte de las tierras de Deodoro Benel fueron entregadas en parte de pago a altos militares que vinieron de la ciudad de Lima a tratar de, pues, de derrocar a este levantamiento. Otra de las represalias pues sería el no reconocimiento de la indemnización que tendrían que tener estos personajes, tanto la familia de Benel y otros más, ya que hasta donde conozco, en el año de 1930 el Tribunal Constitucional del Perú hizo un pronunciamiento acerca de los crímenes cometidos en aquella época, los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el gobierno de Leguía contra este movimiento político, esta agitación política que hubo en Chota. Entonces, dado a que no hubo el interés desde los gobernantes que sucedieron a Leguía, estaría rápidamente derogado esta ley y por ende quedaría, vamos a decir, sin efecto y sin reconocimiento alguno la intención de indemnizar a los diferentes personajes, y entre ellos incluidos a los familiares de Deodoro Benel, acerca de su participación, acerca de o sobre los crímenes que se cometieron, ¿no?, contra ellos. Pero creo que una de las represalias que se tomó, creo que por muchos de los retractores ya de la política en turno, de los enemigos ya personales, es justamente lo que estaban preguntando al inicio, de llamar a las personas que estuvieron, no solo a él, a Benel, ¿no?, como montonero, como bandolero, sino seguir o persistir en decir de que fue un bandolero justamente y no darle el reconocimiento necesario o el nombre, la etiqueta necesaria, correcta, acerca de lo que hizo en su momento como personaje político, ¿no? Creo que esa sería más o menos la respuesta que le podría dar a Olinda, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta va de parte de nuestra distinguida profesora Lely Delgado Loaiza. Mi saludo y felicitaciones para Fernando Benel Aguirre por el buen resumen de su disertación. ¿Qué acciones son necesarias implementar para una mayor difusión de estos hechos históricos en nuestra región? Gracias. Buenas noches, Lely. Gusto de verte. En realidad que las acciones a implementarse, yo desde fuera, porque no he participado en la política chotana local como funcionario, ¿no?, como ciudadano puedo opinar desde mi tribuna. En realidad hay muchas cosas que hacer, ¿no? Chota está perdiendo bastantes espacios culturales, muchos espacios. Y nosotros sabemos, los chotanos dedicados a las letras, a la historia, a la investigación, porque lo hemos escuchado, no solo en conversaciones, sino lo hemos escuchado hasta en cursos formales, en ponencias, acerca de la importancia cultural que tiene Chota, la cantidad de escritores, ¿no?, los aportes que han habido, pero sin embargo, estamos viendo que no solamente ha ido disminuyendo la cantidad de escritores, de aportes, sino que también va disminuyendo la cantidad de lectores enormemente. Cada vez las personas leen menos acerca de las publicaciones que hay de la cultura chotana. Entonces, yo creo que nosotros, bueno, como ciudadano, pienso, como poblador, hay mucho que pedir a las autoridades, ¿no? El tema, como usted lo ha dicho, profesor César, ¿no?, como lo acaba de decir, es quién va a liderar estas peticiones culturales, estas solicitudes que se quieren hacer a las autoridades, ya que realmente ha habido un descuido enorme acerca de lo que sería implantar y fortalecer la cultura en Chota. Pero una estrategia que podemos tener
quienes estamos incluidos en la docencia, creo, como docentes, como estrategia, pues sería estos temas que estamos comentando de historia sean parte de un documento educativo llamado, pues, parte del currículum. A ver, dicen, me ayudas con el nombre. El proyecto educativo, tal vez el proyecto educativo institucional, ¿no? Parte claro, del local o educativo, regional, ahí debería estar. que sea parte de los proyectos educativos institucionales, que todos formalicen y que en estos proyectos educativos institucionales estén todos los temas que tengan el interés de revalorar la cultura, la identidad chotana. Y creo que en parte con el cumplimiento de esto se podría pues ayudar como estrategia a fortalecer estos temas para que sean más perecederos y a la vez también aleccionadores, ¿no? Para que sirvan como lección a las nuevas generaciones, que en realidad está haciendo tanta falta conocer acerca de toda la cultura chotana y de la importancia y significado también de la cultura chotana, porque no basta con conocerla, sino que se ve el significado y poner en praxis lo que se ha tenido, ¿no? Eso sería, mi estimada Deli, en parte la respuesta, porque tu pregunta es bastante extensa. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que sí, tiene muchísima razón. Yo creo que nos falta lo que antiguamente había, lo que se llamaba un plan de colegio. Yo creo que lo que nos falta a nosotros es que los colegios de nuestra región, de Chota, digamos, yo considero que Chota como una región porque antes, digamos, pues comprendía lo que es Hualgayoc, lo que es Cutervo, lo que es Santa Cruz, etcétera, ¿no? Era, digamos, una región, sigue siendo una región. Que haya, digamos, en los colegios un estudio de la literatura regional, de los libros de nuestros escritores, novelistas, poetas, se lean esos libros en esa región y que su historia regional también se estudie muy dedicadamente, porque cuando no se ama la patria chica, no se ama la patria grande. Entonces yo creo que debemos empezar por allí. Pero pasemos a la otra pregunta, que hay, digamos, acá una muy interesante, de la señorita Olinda Gavidia. Dice, ¿qué tan crudos fueron los años de resistencia de Benel, teniendo en cuenta que resistió varios años sin sus socios de rebelión? Bueno, hay algunas fotografías, no logré conseguir por razones de tiempo, que pintan de cuerpo entero a Deodoro Benel en sus últimos años, ¿no? De su reducto en Cutervo, en Siluán. Es una de las fotografías que está en Semblanzas por un Chotano, por decir, en la parte posterior de la reedición, donde se ve a Deodoro Benel totalmente desgastado, con barba crecida, escaso de alimentos, con algún grado de desnutrición, bastante famélico, por decirlo, muy agotado, ya que las ayudas que se les ofreció no todas llegaron, no se cumplió con las ayudas, fueron poquísimas las que estuvieron, ¿no?, en manos de ellos, y creo que fueron muy duras. La verdad que muchas personas se cansaron, como dicen algunos autores, de luchar en una guerra sin sentido porque estaban escondidos, y muchos de los que se cansaron de esta lucha fueron rindiendo, se fueron deponiendo las armas y se fueron con bandera blanca, se puede decir, a las autoridades de Cutervo, para que les den pues algunas, aligeren sus condenas en todo caso. Fue tan fuerte pues que, como le estoy diciendo, hubieron muchas personas que fueron al final dejando esta lucha, pero el personaje que nos une esta noche no lo dejó, no se rindió nunca, y nosotros sabemos que el desenlace fue que pagó con su propia vida esta causa, ya que nunca la abandonó, ¿no? Entonces, podemos estar seguros por las fotografías que se han visto, que hay de los últimos años, que realmente habrá sido desastroso, y sería bueno saber, si es que se hubiese algunas cartas del momento, de saber qué pensaban ellos en aquel momento para conocer
hasta cómo no solamente el cuerpo se estaba quebrando, sino la mente, ¿no? Psicológicamente, cuánto habrán decaído en ese momento. Pero no me cabe duda que el rigor al que fueron sometidos y este agotamiento habrá sido lo que se le puede llevar al límite a una persona. Y valga pues decir que no cualquier persona soportaría ese tipo de inclemencia o de presión, ¿no? Eso sería mi respuesta a la pregunta de Olinda. Gracias. Nuestro conductor Matilde, ¿tiene preguntas? Gracias, doctor César. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿podremos tener alguna publicación de su parte con respecto a la historia de Chota? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿La escuché bien? Bien. Dice, ¿podemos tener alguna publicación de su parte sobre la historia de Chota? Una publicación suya sobre la historia de Chota. Gracias. Gracias. Muchos amigos cercanos que les gusta publicar, bueno, que han publicado libros porque han tenido la habilidad de escribir, lo han hecho. Y me lo decían que debe ser un reto de un profesional como parte de la contribución a la investigación, de dejar un libro, ¿no? Y tenganlo por seguro que ese reto en un momento de mi vida lo asumí hace algunos años y sí he hecho una publicación, pero el libro no lo tengo en formato físico, lo tengo en formato virtual. En algún momento voy a dejarles el link por Face de la entidad que nos está uniendo esta noche de Hacer Montaña, donde parte de la historia de Chota está con un trabajo un poco más sencillo, que no es tanto la investigación de la historia, pero sí está como una investigación que dice lo que es el árbol genealógico desde la perspectiva histórica de la familia Benel, ¿no? Donde se denota mucho de los ancestros y de los ideales de la familia y para poder entender el por qué Leodoro Benel fue pues un luchador insigne, ¿no? Destacado en la familia, pero bueno, vuelvo a decir que sí ya tengo una publicación, aunque es un formato virtual, ¿no? Ya les daré pues en un momento ese link para que los que tengan interés lean acerca de mi contribución que he hecho para nuestra cultura, ¿no? Gracias. Gracias. Nuestro querido colaborador Montaña, Joselito Obritas, colega nuestro, dice lo siguiente, nos da una buena noticia y luego se hace una pregunta también. Buenas noches para el colega maestro Fernando Benel y a todo el público participante. Recientemente se ha oficializado el proyecto educativo local para nuestra provincia. ¿Habrá sido considerado el personaje Eleodoro Benel, sus acciones y legado para llevar a las aulas y que los educandos lo conozcan de manera detallada, así como el estudio de otros personajes que han construido la historia de nuestro terruño? No, en el proyecto educativo local hay otras directrices de la educación. Ya lo habíamos conversado eso cuando hizo la pregunta la profesora Lely Delgado. No tanto del proyecto educativo local, sino donde se debe de plasmar, porque no existe esas directrices educativas en el proyecto educativo local, hasta donde conozco, es para los proyectos educativos institucionales, ¿no? Ya de cada centro. O bueno, si es que Joselito está llamando al proyecto educativo local, al proyecto educativo institucional, estaríamos hablando de lo mismo ahí, ¿no? Ahí sí sería, desde ese documento es lo que se quiere hacer, pero aún no se ha hecho. En todo caso, como lo habíamos dicho, habría que, desde alguna tribuna cultural, alguna asociación, hacer esta formalización, pues sería a nuestro GEL, para que haga hincapié y propicie desde el proyecto educativo institucional los temas que hemos mencionado de que sean de carácter obligatorio, en todo caso, como se había dicho, de carácter obligatorio su enseñanza, ¿no? De todos estos
este contenido de estos autores, no solamente de este hecho, sino de todos los autores chotanos. Eso sería la respuesta que le podría dar al profesor Joselito Blitas. Gracias, gracias. Nuestra doctora Matilde, creo que tiene otras preguntas. El señor Emerson Oblitas Chávez pregunta, ¿todo el carácter de entrega y coraje chotano se puede decir que es gracias a Benel? No, porque estaríamos diciendo que ese coraje está unido a una sola persona. Y el proceso histórico de Chota está ligado a muchos momentos, ¿no?, de la historia. Ya lo habíamos estado conversando y habían preguntas relacionadas desde la independencia del Perú, la independencia de Chota, porque Chota no solamente es parte del proceso histórico con una población que aportó dinero, ¿no?, cantidades de dinero, no, sino que también Chota aportó con la sangre de sus hijos en diferentes momentos de su historia. Básicamente, trascendentalmente en la independencia, en la guerra con Chile, donde han habido derramamiento de sangre, como habíamos dicho, de los alumnos del Colegio San Juan de aquel momento, en la Revolución del 24, también con muchos personajes y alumnos sanjuanistas, y después del 24, en algunos levantamientos políticos que han habido posteriores, ¿no?, en la década del 30, y también en movimientos políticos de carácter rural, o sea, con los campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, en varios momentos, en varios episodios han habido esta muestra de valor de los chotanos. Entonces, por ende, está ligado a varios personajes, lo que ha preguntado el personaje, no a uno solo, sino que el valor está ligado a muchos insignes personajes. Gracias. Ya estamos llegando casi al final de las preguntas. Tenemos al colega Percy Díaz Sánchez. Hace la siguiente pregunta. Con el saludo respectivo al expositor, pregunto, ¿cómo considera usted este incidente político? ¿Como una batalla, un enfrentamiento, un movimiento armado, una guerra u otro nombre? Bueno, muchos historiadores han colocado el nombre de revolución y otro rebelión, ¿no?, tratando de diferenciar. Quizás se pusieron revolución, una revolución sin ninguna ideología en sí, otros una rebelión. Lo único que, como usted lo ha mencionado, es que se trató de restaurar a la democracia y que no continúe un gobierno. Por ende, muchos nombres hay, pero lo que sabemos es que la simpatía de esta rebelión fue porque el ideólogo de este movimiento fue el chotano, el doctor Arturo Sores, ¿no? Y él, pues, como ministro de Justicia del gobierno de Noceño Leguía, fastidiado por la traición que hacía Leguía, porque empezaba, pues, a negociar con otros políticos, a enquistarse, la corrupción que se incrementó enormemente. Entonces, lo que se quiso simplemente es sacarlo del gobierno, pues no había una ideología clara de lo que se iba a hacer, ¿no?, en el Perú en el momento. Por ende, los términos más acertados quizás estaría, pues, como una rebelión, pienso, ¿no? Muchísimas gracias. Habiendo culminado nuestra sesión de preguntas de esta interesantísima charla que ha suscitado tanto interés, queremos devolver la conducción a nuestra conductora para que continúe la presente sesión. Gracias, doctor César. Bueno, agradecemos de corazón al profesor Fernando Benel Aguirre y también a los asistentes de Meet y Facebook. Y de esta manera es que vamos cerrando nuestro programa, invitándoles también a la siguiente cita. La siguiente semana, bueno, a partir de la siguiente semana ya inician las actividades por nuestro primer aniversario con el grupo Montaña Jóvenes en Marcha. Y bueno, empezamos el próximo miércoles 2 de diciembre con el encuentro de académicos y profesionales. Así que están todos invitados. Una reflexión final para los ponentes de parte de nuestro, una reflexión final para nuestros oyentes de parte de nuestro ponente.
Lo escuchamos, profesor Fernando Benel Aguirre. Bueno, participar siempre de todos los acontecimientos culturales que tiene nuestro pueblo, porque este también es parte de la identidad de la cultura, y ser cada uno de ustedes ser un agente difusor de esta cultura para que nuestra ciudad, nuestro querido terruño de Chota, y nuestra ciudad de Chota, siga creciendo culturalmente, y a la vez que esto sirva a la cultura para confraternizar con todas las personas que le interesan estos temas. Vaya mi saludo para todas las personas que integran la Asociación Cultural Hacer Montaña, para todas las personas que estuvieron esta noche reunidos, y para todas las personas pues, que después de esta charla lo escucharán, lo comentarán, porque el interés de alguna manera tiene una motivación, y creo que la cultura siempre tiene que ser un agente motivador. Les agradezco esta noche por haberme escuchado, por haberme permitido estar con ustedes, y espero en algún otro momento volver a estar con ustedes para abordar algunos otros temas. Muchas gracias y muy buenas noches esta noche. Muchas gracias a usted. Buenas noches a todos y hasta la próxima charla de miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, Leli, cuídate. De igual manera, buenas noches. Buenas noches.